Bien, a continuación vamos a hablar del padrón electoral y lo que se viene para las elecciones del próximo 18 de octubre. Se va viendo en las listas, ¿no?, de prácticamente una nueva lista entre inhabilitados y depurados en estas listas nuevas que nos presenta el Ceresi. ¿El Tribunal Supremo Electoral consolidó el padrón electoral? Conocemos la distribución del padrón en esta ocasión. Sobre la cantidad de ciudadanos habilitados en el padrón electoral de 2020, votantes habilitados en Bolivia, 7.031.294, votantes habilitados en el exterior, 301.631. En total, los votantes habilitados serían de 7.333.925. La cantidad de ciudadanos fallecidos y depurados desde 2009 hasta la fecha de cierre del padrón de 2020 sería de 454.305. Hasta el 15 de septiembre de 2020, los votantes depurados en el exterior, 1.978. La cantidad de ciudadanos depurados en la gestión 2020, votantes en Bolivia, 73.238 y votantes depurados en el exterior, 349. La cantidad de ciudadanos inhabilitados en Bolivia suma 136.532 y votantes inhabilitados en el exterior, 50.634. La cantidad de ciudadanos que votarán por primera vez habilitados en Bolivia es de 239.058 y los nuevos votantes habilitados en el exterior, 11.747. La actualización de domicilios por el efecto de la pandemia, ciudadanos que cambiaron de departamento o que retornaron a Bolivia, suma 11.855, ciudadanos que cambiaron de departamento, 81.999 y ciudadanos que se inscribieron en el exterior, 10.238. Para toda esta información, el órgano electoral plurinacional habilitó un laboratorio para quienes deseen conocer la profundidad, datos claros y veraces, acciones que fueron capacitadas por el Tribunal Departamental Electoral en su momento y que anuncian el saneamiento al que fue sometido para estas próximas elecciones. El padrón electoral, un tema tan sensible, sobre todo después de lo ocurrido en las últimas elecciones en octubre de 2019 y que obviamente genera muchísimas susceptibilidades. Vamos a estar hablando de esto en instantes nada más con el doctor Alberto Meaya, director del Ceresi, justamente para ver cuáles son las medidas que se han tomado para que el saneamiento del padrón sea confiable, le dé confianza a la población. Lo cierto es que el padrón, si uno lo mira desde una mirada se podría decir general, no se ha modificado mucho en cuanto a cantidad de votantes habilitados. Esto porque la gran cantidad de votantes que han sido depurados, que están inhabilitados o que simplemente ya no son parte del padrón por este saneamiento, por otros motivos, se ha visto compensada por la cantidad de votantes nuevos que han ingresado al padrón. Sin embargo, y como la nota lo reflejaba, sí ha habido dentro de la parte de lo que son los inhabilitados, fallecidos y depurados, una gran cantidad de movimiento y de lo que es modificación del padrón electoral. Vamos a confirmar si ya tenemos el contacto con el doctor Alberto Meaya para poder hablar de este tema y que pueda comentarnos un poco más de detalle sobre cómo se ha venido realizando este trabajo y sobre cómo el órgano electoral y el Ceresi van a darle confiabilidad a la población en medio de la incertidumbre que se generó después de lo ocurrido el año pasado. No olvidemos que en octubre de 2019 salieron varias denuncias sobre un padrón que hubiera estado inflado, que podría haber sido manipulado, que no tenía mucho nivel de confianza. Estamos ahora sí con el doctor Alberto Meaya, director del Ceresi. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Héctor, muy buenos días, un placer nuevamente estar contigo y a través de este medio de comunicación informar a la ciudadanía sobre diferentes actividades que estamos desarrollando en el Ceresi y especialmente actividades que ya se han ejecutado. Como tú bien lo decías, el 15 de septiembre la Dirección Nacional del Ceresi, atribución que tiene de entregar los accesos al padrón electoral, los datos que ya son de conocimiento de toda la opinión pública con referencia al padrón electoral con el que vamos a votar el día 18 de octubre. Es importante recordar que el padrón electoral a nivel nacional es de 7.626.141, de los cuales de ese padrón electoral de bolivianos habilitados estarían 7.031.294, inhabilitados 136.532, depurados por defunción
454.305 y no habilitados por otras causales 4.010. En lo que respecta al departamento de Tarija, estarían habilitados 376.846 ciudadanos, inhabilitados 11.687, depurados 20.781 y no habilitados 294. Es importante también establecer de que el Tribunal Supremo Electoral, en base a las recomendaciones de la auditoría que realizó la OEA el año 2017, se ha venido trabajando para entregar un padrón totalmente saneado a los bolivianos. Este trabajo se lo ha desarrollado con bastante minuciosidad, con bastante responsabilidad. Son datos muy interesantes en la que pues ahora tenemos básicamente inhabilitados una cantidad muy interesante porque el Tribunal Supremo Electoral ha adoptado la determinación de inhabilitar a aquellos ciudadanos que no han sufragado, no han votado en 2 procesos electorales consecutivos. De carácter general, hablamos de las elecciones del referéndum del 2016 y las elecciones judiciales del 2017. Comparando con el padrón electoral de las elecciones anuladas de octubre del año pasado, hay una diferencia de 9.869 ciudadanos que estarían inhabilitados, y también se ha realizado un trabajo muy interesante en cuanto a las depuraciones, ya que se han depurado a más de 20.781 ciudadanos, una diferencia de 2.963 con el anterior padrón electoral que estaba para las elecciones del 2019. Un trabajo muy minucioso que se ha hecho en el caso de las depuraciones, ya que inclusive se ha dado la oportunidad para que la ciudadanía ponga conocimiento de los ceresis, la existencia de un familiar fallecido, para que se pueda inhabilitar o depurar en el padrón electoral. Lo que sí hay una diferencia de menos 754 es con respecto a los habilitados. 376.846 estarían habilitados, menos 754 con relación al padrón electoral del 2019. Es importante también informar de que los ceresis pues cumplen una función registral netamente, es decir, se realiza la incorporación de nuevos votantes mayores de 18 años de edad bajo 2 modalidades. La modalidad del empadronamiento masivo cuando hay una convocatoria electoral, y bajo la modalidad del empadronamiento permanente que durante los 365 días del año, en forma permanente, estamos registrando a todas las personas mayores de 18 años de edad, ¿no? Entonces, cumplimos netamente una función registral. Esa información se remite a la Dirección Nacional de Ceresi, y la Dirección Nacional de Ceresi cumple su labor de realizar la actualización, el procesamiento de datos y la conformación del padrón electoral. Doctor, es ahí donde se realizan todas las actividades para habilitar ciudadanos, inhabilitar y depurar a ciudadanos. Doctor, sobre el tema justamente del registro de nuevos votantes, de aquellos que cumplieron 18 años, ¿cree que ha habido tal vez alguna merma en ese registro debido a la pandemia, debido a que ha habido personas que han tal vez evitado salir a los centros de registro para evitar las filas, para evitar contacto? El miedo obviamente ha sido un efecto innegable e indudable en este proceso. Sí, Héctor, por supuesto que sí, son factores externos a la voluntad del ciudadano de cumplir con su obligación de registrarse en el padrón electoral, así lo establece la ley, pero en este caso es un factor, una variable, un componente muy importante el tema de la pandemia, ¿no? Por eso es que las proyecciones del INE, por ejemplo, básicamente se basan en los 3 componentes primordiales, que es la natalidad, la mortalidad y la migración, ¿no? Entonces, justamente son factores, por ejemplo, el tema de la pandemia, nadie lo tenía previsto en este año que iba a venir esta enfermedad tan complicada y tan compleja para todos, en la que lógicamente no solamente está pues matando a gente, sino también existe un miedo, un temor natural de la ciudadanía en no participar en diferentes actividades, ¿no? Lógicamente, con justa razón, veo de que es un problema el tema de la pandemia, o ha sido un problema el tema de la pandemia, ¿no?
Doctor, nos imaginamos que el trabajo ha sido y sigue siendo arduo. ¿Cómo van con el tema de la bioseguridad en el Ceresi justamente? Bueno, nosotros hemos sido una de las primeras instituciones que hemos iniciado nuestras labores ya en el mes de julio, por lo tanto hemos insistido bastante en el control de las medidas de bioseguridad. Estamos con unos protocolos que han sido aprobados, por lo tanto, te doy un ejemplo, nosotros, la gente está esperando afuera de nuestras instituciones porque es lógicamente un lugar adecuado donde hay bastante, es un ambiente libre, un ambiente donde hay mucha circulación de aire, etcétera. Por lo tanto, la ciudadanía espera haciendo cola, haciendo fila afuera de la institución, en la parte externa, donde hemos pintado con líneas amarillas para que el ciudadano respete el distanciamiento social entre una persona u otra. Al ingresar se hace la desinfección de manos, calzados, se toma la temperatura y solamente ingresan 5 ciudadanos a nuestra oficina. Tenemos obviamente la separación de las sillas para que hagan la espera y entran al salón previamente, antes de que entre al salón se hace un control previo de la situación y análisis del problema del ciudadano, donde se establece si es procedente o no un trámite. En caso de que no sea, pues lógicamente tendría que retornar cuando se le solicita alguna complementación de documentación o en su caso se le niega la solicitud, tendría que ser un trámite judicial. En caso de que sí es procedente, recién pasa a nuestra mesa de atención para procesar el trámite, ¿no? Tenemos también un servicio de atención de un dispensador básicamente digital para que el ciudadano pueda emitir directamente una certificación de estado civil, de padrón electoral, donde el ciudadano ya no tiene contacto con el funcionario y simplemente interactúa con el equipo o con el dispensador digital, ¿no? Entonces hemos adoptado varias medidas, inclusive tenemos un call center donde se hace reserva de fichas para que se atienda al ciudadano. Una vez que el ciudadano se contacta con nosotros, se hace también un control previo, un análisis respectivo. Tenemos funcionarios que están haciendo teletrabajo y esos precisamente son los destinados a realizar esta atención virtual. Doctor, para finalizar, el tema de este laboratorio al que se puede tener acceso para justamente hacer verificaciones, ingresar, conocer el padrón a detalle. ¿Cómo ha sido la implementación? ¿Ya se lo ha entregado? Y además, ¿cómo puede la población hacer para acceder al mismo? Bueno, estos laboratorios de integridad al padrón electoral ha sido una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral en el sentido de poder transparentar el trabajo que está realizando con respecto al padrón electoral. Pues se han lanzado otros laboratorios a nivel nacional para que toda la ciudadanía, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, puesto que el padrón electoral está estructurado en una base SQL, por lo tanto tiene que venir acompañado un ciudadano o el mismo ciudadano, si es entendido en la materia, puede venir y realizar la verificación, ¿no? Puede verificar la estructura, cuál es su composición, qué datos estadísticos contiene, cómo se hace un registro y bueno, todo lo que es básicamente la composición del padrón electoral integral, ¿no? Entonces, simplemente el ciudadano puede apersonarse aquí a la Dirección Departamental del CNSI, realiza su solicitud en forma escrita con la intención de poder participar en estos laboratorios. Nosotros le agendamos una fecha y una hora en base a una comunicación vía WhatsApp a través de su número de celular del ciudadano y se lo cita y viene con él. Si no tiene conocimiento sobre la materia, puede venir acompañado de un profesional técnico para que pueda participar. Aquí se le va a proporcionar todo un CD con los dosieres o con la información referente al padrón electoral. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por la apertura para poder hablar de todos estos temas e informar a la población. Que tenga un buen día y nos imaginamos que van a seguir con mucho trabajo en el CNSI, así que desearles éxito en torno al trabajo que viene hacia las elecciones del 18 de octubre. Muchísimas gracias, muy gentil por tus deseos. Bendiciones para todos y a cuidarse, por favor. Gracias.
Elecciones en tiempo de pandemia, nuestro sector de 2 veces a la semana, donde el día de hoy hablaremos sobre el padrón electoral, el saneamiento que se ha realizado al mismo, cuáles fueron las principales dudas que dejaron sobre el padrón electoral las elecciones de octubre de 2019 y cómo encaramos para poder tener un padrón electoral que le dé confianza a la población a la hora de ir a hacer la votación, además del control electoral en el día de las elecciones. Tenemos una nota previa para poder explicar un poco todo este tema antes de hablar con nuestro invitado, el ingeniero Villegas. En las elecciones del 20 de octubre del pasado año se habilitaron a 7.315.364 personas. 32.852 fueron inhabilitadas del padrón y otras 382.696 fueron depuradas por defunción. El padrón entre las elecciones del 20 de octubre del 2019 y el 15 de septiembre de este año creció en 17.561 votantes y se registra un incremento menor al 1%, es decir, 17.561 votantes. El padrón registra un decremento del 0,55% con relación a las elecciones generales de 2019. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral destacaron la seguridad, la tecnología del padrón, que garantizaría un único registro por cada ciudadano. El padrón cuenta con un repositorio de información de cada ciudadano que incluye las 10 huellas digitales, fotografía biométrica y datos biográficos, permitiendo la búsqueda 1N. La plataforma biométrica utilizada por el Tribunal Supremo Electoral es tecnología NEC Corporation. Con todos estos desafíos este 18 de octubre, los bolivianos elegirán nuevas autoridades. Y ahora sí le damos la bienvenida. Está con nosotros el ingeniero Edgar Villegas. Es un placer tenerlo en el programa. Ingeniero, muchísimas gracias por estar en esta mañana. Buenos días, Héctor. Es un placer. Primera vez que estoy en Red 1 Tarija. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo y allá al canal. Arduo trabajo que viene realizando, ingeniero, no desde los últimos meses, desde hace más de un año que viene trabajando arduamente y en eso creo que todos tenemos que darle un agradecimiento. Quisiéramos hablar sobre varios temas, el tema del padrón electoral y este saneamiento que se le ha realizado de parte de las autoridades. Se anuncia que se ha hecho un trabajo minucioso sobre el padrón. Usted que tuvo la oportunidad de realmente revisar el padrón después de lo ocurrido en octubre de 2019 y está obviamente ahora también haciendo todo el seguimiento y la fiscalización a este proceso, ¿puede decir que estamos ante un padrón en el que podamos confiar los bolivianos a la hora de ir a emitir nuestro voto? Algo importante a mencionar es que en esta revisión que se ha estado realizando, revisión de ciudadana al padrón, no podemos decir que es una revisión a fondo, porque para hacer una revisión profunda se necesitaría meses de trabajo, ¿no? Y bueno, con un equipo grande, una empresa auditora, digamos, y un equipo, y mucho tiempo. Entonces, no se puede decir que se ha hecho una revisión a fondo, pero lo que sí podemos decir es que en el poco tiempo que hemos tenido para revisar, que sí ha habido, no hemos encontrado alguna irregularidad de grandes dimensiones, algo que sea, digamos, muy preocupante. No hemos encontrado, y por el otro lado sí hemos encontrado unos datos positivos, ¿no? Por ejemplo, digamos, por mencionar algunos, la cantidad de personas que tenían el número de documento de identidad repetido, en las anteriores elecciones teníamos 17,000, ¿no? Ahora solo estamos hablando de 130 que tienen esta característica, y qué bueno que sí, de acuerdo a lo que nos dicen en el CERESI, es que estas personas que quedan, que ya es una cantidad muy pequeña, se debería a asuntos de cuando la identidad era manejada por la policía, y que a veces todavía era un asunto manual, entonces sí podía haber esta colisión, digamos, de números del carnet de identidad. Entonces, me parece que es una explicación razonable porque ya solo son 330, ¿no? Antes teníamos 17,000 en las anteriores elecciones, que sí me parece que es un número para nada aceptable. Después, ¿qué más obtuvimos? Bueno, yo personalmente cotejé a principios de mes, cuando fui al laboratorio a revisar la base de datos, que
se nos dio acceso a una base de datos de agosto, ¿no? Un corte de agosto. Entonces los datos que tengo no son los finales, pero sí serían cercanos, podríamos decir. Entonces se cotejó de que en total se han depurado 240,000 personas en este año, ¿no? O sea, con el nuevo tribunal. Con depuradas me refiero a los difuntos que se sacaron del padrón y a los inhabilitados. Es una cantidad muy grande de inhabilitados y sobre todo cuando se revisa la cantidad de personas fallecidas, es un número que llama la atención de por qué seguían en el padrón para las elecciones del año pasado, porque obviamente no es una cantidad de fallecidos que corresponda con el índice de mortalidad, ni siquiera sumándole el del COVID a la cantidad natural que debería haber en el periodo de un año. Correcto. O sea, tenemos aproximadamente 50,000 difuntos este año, ¿no? Y bueno, en los datos oficiales que daba el Tribunal Supremo, ellos, bueno, muestran los muertos acumulados, incluso de padrones pasados, podríamos decir, pero bueno, el dato que yo obtuve es de 50,000 difuntos que han sido depurados del padrón, ¿no? Y que sí es una cifra que llama bastante la atención. Entonces sí me parece algo positivo que se haya depurado tanto difunto, pero eso también nos hace pensar de que el año pasado en las elecciones sí había bastante difunto empadronado, ¿no? O sea que estaba, que seguía en el padrón habilitado para votar. Correcto. Ingeniero, el otro tema que siempre llamó la atención y fue causante de mucha susceptibilidad es el padrón extranjero, los votantes en el extranjero. ¿Ha tenido acceso a ver las modificaciones de este padrón y poder observar cuáles han sido los principales cambios? Sí, en el extranjero tenemos que se han inhabilitado aproximadamente 50,000 personas, de las cuales prácticamente la mitad es en Argentina, ¿no? En Argentina estamos hablando de 24,000 inhabilitados, lo cual es una cifra, igual me parece interesante, considerable, ¿no? Y 50,000 inhabilitados en el exterior, igual es bastante. Bueno, cabe mencionar de que no todos estos inhabilitados son por irregularidades necesariamente, como carnes duplicados, etcétera, etcétera, sino que también es porque ahora, se definió que sean inhabilitados todos los que no han votado en las dos últimas elecciones que hubo en el exterior, ¿no? Entonces, todos los que no votaron en esas dos últimas han sido depurados o inhabilitados, mejor dicho. Antes era distinto. Tengo entendido que el periodo en el que no tenían que haber votado era de mucho más tiempo para que sean inhabilitados, ¿no? Entonces, es por eso que ahora tenemos mucho más. Y bueno, también por asuntos de irregularidades, ¿no? Pero la gran mayoría es porque no votaron en las últimas elecciones. Y la mitad es en Argentina, lo cual me parece bastante positivo, ¿no? Es llamativo, es llamativo, son cifras que llaman la atención y que siguen haciéndonos volcar un poco la mirada hacia lo que ocurrió en octubre de 2019 y lo que, bueno, al parecer tal vez habría ocurrido en elecciones anteriores con otro tipo de irregularidades que no habían sido denunciadas de una manera tan amplia como lo que ocurrió en octubre de 2019. Lo cierto es que hay que comenzar a mirar hacia adelante y la pregunta que le quiero hacer, usted que se ha convertido en un ícono en este tema de el control ciudadano, civil al padrón electoral y al proceso electoral por todo el trabajo que realizó junto a un gran equipo que lo acompaña. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo necesario técnicamente hablando para devolverle a la población la confianza en el proceso electoral, en el padrón electoral? No hablando específicamente de las elecciones de ahora, de octubre, porque, como usted dice, es un trabajo que toma mucho tiempo el que se tiene que hacer, pero de aquí a futuro, ¿cómo hacemos que Bolivia pueda mirar a sus elecciones y decir, yo confío, a la hora de ir a votar, sé que mi voto cuenta y vale lo que tiene que valer? Sí, es una pregunta muy interesante. Bueno, antes de terminar de mencionar que hay una información que todavía hemos solicitado al tribunal sobre los cortes en los padrones anteriores, de las anteriores elecciones, que todavía no nos han entregado la información, pero nos dijeron que sí lo van a hacer, y sobre eso también vamos a hacer análisis estadísticos, todo, y esperemos
no encontrar sorpresas negativas, ¿no? Bueno, respecto a la tranquilidad, es algo bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, después de lo sucedido el año pasado hemos quedado traumatizados y con toda razón. Y bueno, en el Tribunal Supremo, si bien tiene un defecto bastante grande ahora, que es la comunicación. Le ha faltado muchísimo en comunicación, en cómo, bueno, bueno, comunicar, valga la redundancia, todos estos trabajos, etcétera, etcétera. Eso ha perjudicado mucho. Y yo creo que para recuperar la confianza, bueno, primero va a depender de cuando salen estas elecciones. Si es que sale todo bien, no hay fraude, no hay irregularidades dolosas, entonces la gente yo creo que automáticamente va a recuperar la confianza. Y bueno, si es que todavía está en duda, digamos, esta nueva elección, creo que la única forma va a ser que después haya un empadronamiento total nuevamente, ¿no? O sea, que debería reempadronarse a todo el país, que es algo costoso y todo, pero creo que si no se recupera la confianza en las elecciones que vienen, creo que va a ser la única forma de hacerlo, ¿no? Porque, sí, como decía, hemos quedado traumatizados y eso es difícil de superar. Hablando de recuperar la confianza, quiero que haga la invitación, por favor, para que la gente se descargue la aplicación que se ha creado para el control electoral, pero que no quede solo en descargársela, sino que realmente participe, porque lo importante de esta aplicación, usted nos lo va a explicar con más detalle a continuación, es quedarse hasta el recuento final de votos y sacar la fotografía del acta para poder subirla y tener un control electoral ciudadano. Correcto, Héctor, muchas gracias por la pregunta. Sí, estamos lanzando una aplicación para control ciudadano electoral masivo, ¿no? Entonces, que sí, básicamente va a ser, como bien decías, va a ser para que el día de las elecciones, al final del día, la gente desde su celular pueda reportar los conteos de los votos de su mesa, sacar fotografía del acta, ¿no? Entonces nosotros vamos con esta información, bueno, primero la vamos a sanear, porque sabemos que va a haber gente malintencionada que va a enviar información falsa, basura, etcétera, pero vamos a tener un mecanismo para sanear esa información. Vamos a tener entonces una base de datos ciudadana de la votación, y esta va a ser de tremenda utilidad porque la vamos a comparar con lo que publique el órgano electoral, que en teoría debería coincidir, ¿no? Entonces, si es que no coincide, bueno, vamos a ver qué ha podido suceder. Esperemos que este año no haya fraude, Dios no quiera, pero bueno, esto va a ser de mucha utilidad para hacer análisis estadístico sobre esta información, hacer esas comparaciones, y bueno, en ambos escenarios, si es que Dios no quiera, pero hubiera fraude, esto nos podría ayudar a detectarlo, y si es que no hay, bueno, poder decir, ok, no hemos encontrado irregularidades, digamos, de peso, y bueno, entonces la gente va a ser, la clave va a ser la participación de la gente. Mientras más gente se instale la aplicación, la use, mucho mejor, ¿no? Estamos conscientes de que no vamos a llegar a cubrir el 100% del territorio, porque en zonas rurales, por ejemplo, no vamos a llegar, pero mientras más gente se una a esta iniciativa, va a ser mucho mejor, ¿no? Vamos a tener un mejor control. Entonces, invitar a toda la gente, bueno, todavía no está en las tiendas la aplicación, pero la vamos a tener para iPhone y para Android. Se va a llamar Cuido mi voto, va a ser el nombre de la aplicación. Y bueno, en mis redes sociales voy a estar anunciando cuando ya esté oficialmente. Y bueno, la próxima semana yo creo que vamos a hacer un anuncio oficial, una conferencia de prensa. Sí, la voy a lanzar ahí oficialmente, y bueno, invitar a toda la gente, y bueno, depende de nosotros también que este proceso sea como queremos, ¿no? Es muy importante ir a votar y hacer control electoral. Ingeniero, le agradecemos muchísimo por este contacto y esperamos estar en contacto nuevamente muy pronto cuando la aplicación ya esté, para que la podamos mostrar, para que podamos mostrar cómo es la plataforma y que la gente entienda claramente cómo poder utilizarla y ayudar en el control ciudadano electoral. Muchísimas gracias por el contacto nuevamente, esperamos que se encuentre siempre bien. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto, y bueno, un abrazo a la distancia y a toda la gente que nos está viendo.